Vamos a leerla así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo Sanbalat: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual también dijo: lo que esos débiles judíos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo va a derribar. Wow. El 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y el versículo 5 dice: no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y el 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el versículo 7 está el pero. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho. Y el 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo el representante de la tribu de Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Señor, te doy las gracias en esta hermosa mañana. Hemos leído tu palabra, todos la hemos leído, y hemos quedado convencidos que es tu voz, que es tu palabra la que nos va a bendecir en este día. Obra, Señor, en cada corazón, de acuerdo a la condición, de acuerdo a su momento. Quizás hay muchos que están atravesando un momento difícil. Quizás hay muchos que están desanimados, que están escandalizados. Señor, que el enemigo los ha atemorizado y no los ha dejado avanzar. Obra a través de esta historia bíblica, obra a través de tu palabra, y bendícelos y anímalos a seguir este camino. Padre, en el nombre de Jesús, levanta los ánimos de los desanimados. Levanta, Señor, los enfermos. Levanta, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos en esta hermosa mañana. Y toda la iglesia dice amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, muy amables por unirse conmigo a la lectura de la palabra de Dios. El tema para compartir en esta hermosa hora es: no te rindas, sigue edificando tu muro. No te rindas, sigue edificando tu muro. Leímos en el versículo 10 que el pueblo se había levantado en medio de la oposición para reconstruir y reedificar las murallas,
pero nada más pudieron construirlo, edificarlo hasta la mitad. Dios no quiere que te quedes a la mitad. Dios quiere que continúes. Por lo tanto, este tema te va a animar a seguir edificando tu muro en la roca que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te rindas, sigue edificando tu muro. Es el mensaje para hoy. Los muros que rodeaban a Jerusalén quedaron reducidos a escombros y las puertas quemadas por el fuego. Cualquier esperanza de protección y de paz para Jerusalén se habían caído con la caída, valga la redundancia, de estos muros que daban protección a la ciudad. Esta era una realidad de los judíos que habitaban en Jerusalén. En respuesta a esta calamidad, Dios envía a un hombre llamado Nehemías, que vivía lejos de Jerusalén, para animar al pueblo a levantarse y a trabajar para reconstruir los muros de la ciudad. Nehemías y el pueblo judío, tuvieron un gran comienzo al iniciar las labores de reedificación de las murallas. Sin embargo, la oposición apareció. Sí, la oposición, valga la redundancia, se opone al avance de los proyectos de Dios, y todo aquello que tiene el sello de Dios tendrá siempre oposición, porque hay un enemigo que se encarga de obstaculizar y de detener el avance de la obra de Dios. Si Dios está haciendo una obra en tu vida, tienes que estar seguro que el enemigo se va a levantar para impedir que esa buena obra que Dios empezó en ti crezca y se desarrolle cada día. Apareció Sanbalat y Tobías como representantes del enemigo y lucharon para detener el avance de la obra de Dios. Ahora bien, hermanos, en la palabra del Señor, que es la Biblia, hay principios espirituales vigentes para nosotros hoy en día. Por ejemplo, está el concepto de que los muros derribados y caídos y la ruina de la ciudad aplican a nosotros antes de conocer al Señor. Así era nuestra vida, una ruina. Estábamos derribados sin esperanza, pero llegó Jesús. Pero llegó Jesús a traernos vida, llegó Jesús a perdonarnos, llegó Jesús a levantarnos, y ahora estamos en construcción, estamos en medio de la voluntad de Dios, en el proyecto que Dios empezó a edificar en nuestros corazones. Y hay muchos de los que estamos aquí, quizás están desanimados, quizás dejaron de edificar y su vida espiritual está en la mitad del nivel espiritual que Dios desea. Hoy el Señor nos va a seguir hablando. Tengo 3 puntos que los quiero compartir rápidamente con ustedes, y tenemos aquí algunas realidades en esta historia bíblica, realidades evidentes en esta historia que ya narró la canción, que ya introducimos nosotros a través de nuestra introducción. Y la primera realidad que vemos en esta historia es: este proyecto era de Dios. Esta tarea, esta edificación era un proyecto de Dios. No era un invento de Nehemías, no era un capricho de Nehemías, y tampoco era un capricho del pueblo judío que quería de nuevo ver sus murallas terminadas. Era un proyecto de Dios. Mira lo que dice Nehemías capítulo 2 versículo 17 rápidamente, para que entremos en ese contexto de esta primera realidad. Dice la Biblia: les dije pues, después de que Nehemías desde el palacio del rey llegó hasta Jerusalén con una misión de Dios, con un proyecto de Dios, les dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está
desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El verso 18 dice: entonces, dice Nehemías, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y cuando el pueblo escuchó lo de Nehemías, el pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Así que esforzaron sus manos para trabajar. Era el proyecto de Dios. Era de Dios. Dios estaba guiando este proyecto. Dios estaba en medio de este proyecto. La voluntad de Dios siempre será levantar todo aquello que está en ruinas. La voluntad de Dios siempre será levantar aquello que está caído, aquello que está derribado, aquello que está en caos. Dios siempre tiene un plan para levantarlo, porque Dios no quiere ver nada caído, Dios no quiere ver nada derribado, ni nada completamente clausurado. Nada, hermanos. Dios estaba en este proyecto. Este era el proyecto de Dios. Y Nehemías se lo dice al pueblo. El pueblo cree la versión de Nehemías. Y el pueblo decide: manos a la obra. Sigue siendo el proyecto de Dios levantar al caído. Sigue siendo el proyecto de Dios levantar al que está derribado por la vida. Sigue siendo el proyecto de Dios levantar al pecador y sacarlo del pecado. Sigue siendo el proyecto de Dios. Sigue siendo el proyecto de Dios que lo que tú empezaste a edificar lo termines. Sigue siendo el proyecto de Dios que sigas edificando tu vida. Quizás te quedaste hasta la mitad de la altura de lo que Dios tiene para tu vida, pero hoy Dios viene con una palabra de ánimo y te está diciendo: no te rindas, sigue edificando tu muro. Sigue siendo el proyecto de Dios fortalecer al desanimado. En relación a nosotros, Dios primero tomó la iniciativa de venir a esta tierra. No fuimos nosotros. Nosotros los seres humanos no buscamos salvación. Al contrario, nos descarriamos, nos apartamos de Dios. Y después de muchos años, el Padre decide y Jesucristo decide venir y tomar la iniciativa de venir a esta tierra a rescatarnos. Ese es su proyecto. Lucas dice que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba derribado, lo que estaba caído, lo que estaba en caos, lo que estaba desordenado. Jesús vino a ordenarlo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres el objetivo de Dios. Tú eres el objetivo. No es nadie más. Nosotros somos los objetivos, los targets de Dios. Dios está apuntando a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan diseñado para ti. Dios tiene un plan diseñado para ti y tu familia. Tú eres el objetivo de Dios. Déjate edificar por el Espíritu Santo de Dios. Una estadística que vemos aquí en todo este libro me llamó mucho la atención y me fundamenta más la verdad y la realidad de que este era el proyecto de Dios. 56 veces se menciona muros, muralla y muro. 56 veces en todo el libro. Y 16 veces se menciona la palabra edificar, edificaremos y edificábamos. Imagínate. Es que el proyecto de Dios es que tú levantes tu muro. El proyecto de Dios es que tú edifiques tu vida. Que tú edifiques tu vida, que tú edifiques tu familia. Ese sigue siendo el proyecto de Dios y tú sigues siendo su objetivo principal. Dígale a su hermano que tiene a su lado: soy el objetivo de Dios.
Soy el objetivo de Dios, díselo con amor. Soy el objetivo, díselo con orgullo. Soy el objetivo de Dios, aleluya. Tú eres el objetivo de Dios. Ya vimos la primera realidad. Vamos a entrar rápidamente en la segunda realidad de este bosquejo. La oposición buscará ridiculizarte. La oposición. Y es que cuando Dios empieza a levantar a alguien, o cuando Dios empieza a levantar algo, siempre habrá oposición. Siempre. Recuerda esto. Siempre habrá oposición. Porque es de Dios. Y Dios tiene a su enemigo. Y el enemigo de Dios también es nuestro enemigo. El que no quiere que tú avances, el que no quiere que tú conozcas a Dios, el que no quiere que Dios te lleve al nivel establecido para tu vida, ese es el enemigo y se opone a todos los proyectos que Dios inicia. Mira lo que dice el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat, es que el diablo escucha y el diablo mira. El diablo escucha cuando tú te levantas. El diablo escucha cuando tú te quieres bautizar en agua para servir al Señor. El diablo escucha cuando tienes un proyecto para Dios. El diablo escucha y mira cuando tú te levantas a evangelizar. El diablo escucha y mira cuando tú vas al grupo de conexión y llevas a tu amigo y llevas a tu familia. El diablo escucha. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, si se hubieran quedado tranquilos, no hay Sanbalat. ¿Qué dice? Se enojó y se enfureció en gran manera. Dicen los puertorriqueños, se enfogonó. Se enfureció, no sé cómo dicen en Guatemala. En México, ¿cómo dicen? Se enojó. En Honduras dicen se cabrió. Está cabreado. Enfureció, como dicen en México. Los hermanos mexicanos, ¿no se enojan ustedes, hermano? Bendito Dios. Se enjabonó. Ahí vamos, ¿verdad? Sanbalat dice que se enojó y se enfureció, dice, pero en gran manera, hermano. En gran manera. ¿Usted sabe lo que es eso? En gran manera, o sea, enfurecido, que tiraba patadas y tiraba los vasos y tiraba todo. Ya me imagino ese hombre enfurecido. E hizo escarnio del judío solamente porque los judíos se habían levantado a edificar el muro. Solamente por eso. Y el 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y les dijo: la oposición del enemigo tiene voces. Las voces de la oposición sonaron al oído de Nehemías y del pueblo. La oposición tiene sus voces. La oposición tiene sus bocas. La oposición tiene sus propias voces. Y esto fue lo que dijeron. Miren lo que dijeron: 5 dardos de fuego, 5 bombazos espirituales para detener, para obstaculizar que se iniciara el proyecto de los muros. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Quizás el enemigo te dice: tú eres un débil. Tú hoy estás contento el domingo porque te dieron una palabra, pero hoy lunes estás debilucho. Tú eres un débil. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Número 2, ¿se les permitirá ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán este proyecto en un día? Eso es burla. Eso es mofa. Eso es bullying en el momento moderno que estamos viviendo hoy en día. Eso es bullying. De nosotros la gente se burla.
No sé a ti, pero cuando yo conocí al Señor se burlaban de mí. En un mes, te damos un mes para que vuelvas de nuevo a la parranda. Te damos un mes para que regreses de nuevo a los billares donde tomábamos la cerveza y comíamos y jugábamos y todo ahí. Otro me dijo, te doy 2 meses. El tercer, te doy 3 meses para que regreses. Se burla la gente. Cuando te ven a ti comprometido, cuando te ven que Dios está haciendo algo dentro de ti, porque es obvio, porque Dios empieza la edificación desde adentro para afuera, y te ven diferente, y te ven que hablas diferente, y te ves que aunque vistas diferente, te ven algo diferente, la gente empieza a sospechar. Le labraron el cerebro. Así me decían a mí. Le labraron el cerebro. Y si eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios me quita toda la basura de mi mente. La palabra de Dios me quita todo el pecado, todos los malos pensamientos, y me pone pensamientos de paz, y me pone pensamientos de amor, pensamientos de justicia, pensamientos buenos, loables. Y eso es, la gente tiene razón. Le labraron el cerebro, dice. Le lavaron el cerebro. ¿Acabarán en un día? Quizás te han dicho, ¿cuándo se te acabará el gozo de servir en esa iglesia? Vas el miércoles, y esta semana vas a ir a atender los niños el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y el sábado di que al picnic, y el domingo. ¿Qué vas a hacer? El enemigo no quiere que tú crezcas. El enemigo no quiere que se edifique nada de Dios en tu vida. Acabarán en un día. Y decían, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas hace muchos años de este muro. Las desterrarán estos débiles judíos y las van a poner en el muro. Preguntaban. Y sigue diciendo uno de ellos, Tobías, el otro compinche, porque la oposición tiene sus compinches. Y estaba junto a él el versículo 3, Tobías amonita. Y mire lo que dijo la boca de este hombre. Mire lo que dijo la representación de la oposición. El cual dijo, lo que estos débiles judíos edifican del muro, si se sube una zorra lo va a derribar. Hombre, hubieran dicho un camello, hubieran dicho algo, o un elefante, bendito Dios. Una zorra. ¿Sabes lo que es una zorra? Un animalito muy pequeño, como una ardilla. ¿Qué pesa una ardilla? ¿Qué pesa una zorra? Y dice Tobías, lo que ellos están edificando, una zorra lo va a derribar. Esas son las voces de la oposición. Las voces de la oposición. Quizás el enemigo se burla y te ridiculiza ante los demás porque todavía batallas con tu pasado. Y te dice, tú eres un hipócrita. Tú vas a la iglesia, pero no has cambiado. Tú vas a la iglesia, pero eres el mismo. Pero ellos no saben que Dios está haciendo una obra en lo secreto en tu vida. Ellos no saben que Dios está cambiando algo dentro de ti. Que Dios está haciendo algo dentro primero, que después lo van a ver. El enemigo te ridiculiza y se burla de ti. Quizás tu familia o tus amigos son usados por el enemigo para detenerte, para que ceses la obra que estás edificando juntamente Dios contigo. Mira aquí la intención de estos dos. Era detener la edificación del proyecto de Dios.
y usaron sus palabras y sus burlas y sus escarnios para atemorizar a los judíos. ¿Qué hacemos cuando esto ocurre? ¿Qué podemos hacer, pastor? Yo estoy pasando una situación igual a la que usted está diciendo. Yo me identifico con Nehemías y con el pueblo. ¿Qué puedo hacer? Mire lo que dice el versículo 4 que hizo esta gente. Oye, oh Dios nuestro. Ore. Pídale a Dios. Preséntele a Dios esas situaciones y dígale con todo su corazón: Señor, yo intento hacer esto, yo quiero hacer esto, pero el enemigo se está burlando de mí, pero mis amigos, pero mis familiares me están diciendo que no va a funcionar, que no se va a poder, que lo poquito que he edificado de mi vida nueva se va a derribar de nuevo. Órele a Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. No importa que lo menosprecie. No se preocupe. Esta gente tuvo oposición. No abandones la práctica de la oración y la determinación. No te rindas, no tires la toalla. Y esta famosa frase de no tirar la toalla, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde viene? Esa frase es muy usada para describir la gente que se rinde. Es muy usada para describir a la gente que ya no quiere seguir haciendo algo, para describir a la gente que desiste el intento de hacer algo por algo. No tires la toalla. Y esta frase se remonta ya al siglo pasado, donde los entrenadores de los pugilistas, de los boxeadores, al momento de ellos percibir por los golpes que le daban a su discípulo, a su pugilista, cuando miraban que el otro le estaba dando golpes muy fuertes, cuando miraban que ya era imposible que éste resistiera y demandara y hiciera una ofensiva de golpes a su oponente, dice la historia que entonces el entrenador o el coach tiraba la toalla al ring diciendo: ya basta, ya no va a seguir la pelea, ya basta, acepto la derrota, pero aquí no hay nadie que está tirando la toalla. Aquí hay hombres y mujeres que, aunque están pasando momentos de oposición, se levantan en el nombre del Señor y no retroceden. Aleluya. No tiramos la toalla nosotros. No nos intimidaremos de lo que el enemigo nos diga todos los días. No le haré caso al enemigo, porque yo sé que el Señor está haciendo una obra conmigo. La oposición siempre estará a la orden del día. La oposición siempre buscará ridiculizarnos, menospreciarnos, hablar mal de nosotros, hacernos dudar para que tiremos la toalla. Pero Dios ha dicho hoy: no te rindas, no tires la toalla, no la tires. Y la última realidad que quiero compartir en esta hora, el tercer punto: Dios no ha terminado su obra. Gracias, hermano. Dios no ha terminado su obra. Dios no ha terminado su obra. Aunque el enemigo se ha levantado a ridiculizarte, a señalarte, a hacerte dudar, a hacerte retroceder en lo que has edificado, Dios te recuerda hoy que no está terminado todavía contigo.
Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando todavía. Él está edificando en el interior, en lo secreto. No te rindas. El versículo 6 del capítulo 4 dice: edificamos pues el muro. No le hicieron caso a la primera oposición. Edificamos pues el muro. Deslizaron las palabras de Tobías y de Sanballat. No le hicieron caso a esas palabras de ridiculizarlos, de menospreciarlos. Dice Nehemías: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Gloria a Dios. Por lo menos hay algo ya. Por lo menos hay algo que ya Dios empezó a hacer hasta la mitad. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar edificando. No se desanimó el pueblo, aunque escuchó las voces de la oposición. No se desanimó el pueblo. Y la muralla quedó por lo menos hasta la mitad. Pero hay algo aquí. No era la voluntad de Dios que el muro quedara a la mitad. No era la voluntad de Dios. Dios no deja nada inconcluso. Dios no ha terminado contigo. Dios no deja nada inconcluso. Porque quizás muchos están diciendo: no he cambiado mucho. Y nos comparamos y nos vemos en el espejo con el viejo hombre que era antes. Ya no le pego a mi esposa, ahora ella me pega a mí. Ya. Dios no ha terminado contigo. Hay algo que está edificado. Sí, a la mitad dice aquí. A la mitad quedó algo edificado. Por lo menos ya no están caídos. Por lo menos hay algo que ya se está levantando. Quizás te has desanimado por la oposición en medio del camino de tu vida. Pero hoy Dios te recuerda que no te rindas, que sigues edificando tu vida en la voluntad de Dios. Vamos. Eso que has logrado hasta este momento no es la voluntad de Dios todavía. La voluntad de Dios es que ese muro se concluya. La voluntad de Dios es que tú sigas poniendo un ladrillo más. La voluntad de Dios es que tú sigas adelante. No te quedes a la mitad todavía. Hay mucho trecho que edificar. Todavía hay mucho por edificar. A veces nos fatigamos y nos cansamos y estamos a medio camino y hemos cambiado algo y algo diferente en nosotros, pero nos fatigamos y viene el desánimo, vienen las situaciones adversas, difíciles. Por ejemplo, mira lo que dijo Judá en el versículo número 10. Cuando la palabra de Dios dice que Judá habló, Judá es una tribu. Y Judá es el principal de la tribu de Judá que está hablando aquí. La tribu de Judá se caracterizaba por ser la tribu más valiente de todas las 12. La tribu más guerrera de todas las 12. La tribu que más guerreros de guerra tenía. La tribu de Judá. Gente valiente. De hecho, el león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo. De hecho, de Judá viene el Señor Jesucristo. De hecho, de Judá viene el rey David. La tribu de Judá se caracterizaba por ser una de las más fuertes. Sin embargo, el principal aquí, mire lo que dijo. Se cansó. Se desanimó a media altura del muro. Y dijo en el versículo 10: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. De repente nos vamos a debilitar, hermano. ¿Quién dijo que no? A veces no tenemos fuerza.
A veces no queremos. A veces no queremos ni congregarnos, ni leer la palabra, ni arrodillarnos, ni hablar con Dios, ni cantar nada. A veces no queremos nada porque nos debilitamos en el proceso. A veces no tenemos fuerzas. A veces no queremos ni leer la palabra de Dios. Es normal. La vida del creyente esta es. Así es. El representante de la tribu más guerrera dijo: los acarreadores se han debilitado. Y yo veo que el escombro de esas piedras amontonadas y quemadas es demasiado. No podemos seguir. No podemos seguir. ¿Qué hacemos en esto? ¿Qué hacemos con esto? En medio de las luchas y amenazas y oposición, tenemos que levantarnos. Tenemos que sacar fuerza donde no hay. Así pasamos nosotros. ¿Cuántos pasan estos momentos difíciles? No creo que solo yo. No creo que solo unas 2, 3 personas. No. Esta es la vida del cristiano, del creyente que camina, se fatiga. Por eso hay una promesa de Dios: que vengan a Él los cansados y cargados, que Él nos va a hacer descansar. Y si hay una promesa, es porque esto pasa en nuestras vidas. Y que el proyecto está a medio altura, y que el muro todavía no avanza, pero estoy cansado, estoy caído. ¿Qué hago ahora? Estoy debilitado. No salen bien las cosas. No salen como yo espero, hermano. A veces hay momentos difíciles en nuestra vida que no se nos sale pero ni una palabra. No se nos sale ni una palabra de oración. No se nos sale nada. Abrimos la Biblia, vemos, leemos la Biblia. Yo muchas veces he entrado en trances como estos, que no hay qué hacer. Señor, ¿de dónde enseño? ¿De dónde predico? ¿Qué quieres hablarle al pueblo? Tú ojeo la Biblia, vuelvo a ojearla, vuelvo para acá, me arrodillo y no puedo orar. Hay momentos así en la vida de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la toalla? No. Algo tenemos que hacer. Elevar nuestra mirada al cielo. Él es nuestro socorro. Él es nuestra ayuda. Él levantará nuestras manos, dice la palabra de Dios. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Él es nuestra fuerza. Y es que está a la mitad todavía. No veo grandes cambios, no veo avance, no hay nada. ¿Qué hacemos? Está el enemigo amenazándonos. Las primeras amenazas era por boca de Tobías y de Sanballat. Ahora vemos ahí las naciones que van a venir contra nosotros, dicen los judíos. Ahí menciona 4 naciones, mas Samaria son 5 naciones. En el verso 7 las menciona. ¿Qué hacemos ahora? Ya el príncipe más guerrero y más bravo de las tribus dijo que ya no podemos seguir. Porque estamos cansados, porque estamos debilitados. Pero mire lo que dice el versículo 14. Un líder siempre mira más allá de los problemas. La madre y el padre siempre miran más allá de la situación. Mire lo que dice el versículo 14. Después miré y me levanté
Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Surgió una voz de los despojos, surgió una voz del límite de la media altura del muro, surgió una voz del dolor, del desconsuelo, que dijo: no teman. No teman lo que les pueda hacer el enemigo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Hermano, esas palabras son las que hacen eco en nuestros oídos y en nuestro corazón, y nos dan la fuerza para volver a levantarnos, para seguir adelante. Y después de esto, el pueblo se unió para edificar y vigilar el trabajo de la obra. Como que el pueblo volvió a cobrar ánimo, y quizás llegaron a la conclusión: no es posible que el muro quede a la mitad de la altura. Ha de haber dicho Nehemías: yo no voy a venir desde Susa, yo no voy a venir desde allá, de otro imperio, para dejar el muro a media altura. Yo voy a levantarme, yo voy a creer en las promesas de la palabra, yo voy a creer en lo que Dios nos ha dicho. Vamos a levantarnos, hermano. Esto es de valiente, esto es de hombre. No te conformes, no te puedes quedar a media altura. No te rindas, no aceptes la media altura, no aceptes la media medida. No nos negamos a aceptar. En vez de aceptar, viene de nuevo la estrategia que Dios le da al pueblo. Y rápidamente, hermano, ahí rapidito, versículo 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos de que Dios había entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, porque Dios está ahí, porque Dios siempre va a estar contigo, aunque de repente no lo veas, aunque de repente no veas ahí que Dios está ahí contigo, pero Él siempre estará allí. Dios nunca nos va a abandonar, dice Nehemías. El Dios ya obró, Dios ya desbarató el consejo de los enemigos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y mire lo que dice el versículo siguiente, que me da mucha fuerza. Desde aquel día, 16. Desde aquel día. ¿Desde cuál día? Desde el día. Gracias, pastor. Gracias, mami. ¿Desde cuál día? Quizás tú dices: ¿desde qué día? Desde aquel día que escuché la voz de Dios, desde aquel día que la palabra tocó mi espíritu, desde aquel día que Dios me habló, desde aquel día que estaba en medio de la alabanza, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad haciendo lanzas y escudos y arcas y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Judá se ha levantado, Judá ha entendido, aunque estaban cansados, pero Judá entendió que el león de la tribu de Judá estaba con ellos. Entendieron los de la casa de Judá. Y el 17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Te miró el video? Exactamente así. Una mano la espada y con otra mano el ladrillo. Porque los que edificaban, versículo 18,
Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, en la aljaba. Cada uno tenía la espada en sus lomos, porque ellos siempre andaban una aljaba donde meter su espada. La aljaba es el elemento, el cuero o la vaina que guarda la espada. La aljaba estaba ceñida en sus lomos, listos, trabajando y vigilando. Hermano, la vida del cristiano que quiere pasar de la media mitad y de la media altura consistirá siempre en trabajar en la obra, en orar, en servir y seguir adelante. Eso es así, no hay otro camino. ¿Tú quieres renunciar a esa media altura, a ese medio nivel? Aquí está la clave: con una mano la espada y con otra mano el ladrillo, orando y trabajando, trabajando y orando, para ir a otro nivel, para continuar lo que Dios empezó a edificar. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, que la escribió desde la cárcel, su capítulo 1 y el versículo número 6, le da un consejo a los filipenses para animarlos a seguir adelante, porque él estaba preso en la cárcel, supuestamente en Roma, y ellos tenían un nexo de amistad más allá de un padre espiritual. Era una familia, la iglesia de Filipos, que amaba mucho a Pablo y estaban preocupados por él, por su encarcelamiento allá en Roma. Y en esta carta Pablo les manda decir a ellos: estoy persuadido de esto, hermanos filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar, y la va terminando hasta el día de Jesucristo. Eso es para ti. Eso es para ti. Cobra ánimo. Si estás a la mitad de tu nivel, de tu altura, cobra ánimo. El Señor te está diciendo que Él ya empezó a hacer esa obra y que todavía no la ha terminado. Quizás te falta todavía, pero Dios estará ahí edificando tu vida. Vamos, no tires la toalla. Él la va a terminar. No te quedes a ese medio nivel. El apóstol Pedro también habla allá en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 y versículo 5 acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros, hermano. Acerca de lo que somos nosotros. Nosotros no somos piedras sueltas por ahí, no. Nosotros somos ladrillos en las manos de Dios. Dice el apóstol Pedro, que entendía muy bien lo que significa una piedra. Dice: acercaos a Él. ¿A quién? A Cristo, a Cristo, a Cristo. Y aquí le llama piedra viva a Cristo. La piedra del ángulo, como dice Pablo. Desechada ciertamente por los hombres, por su pueblo judío. Desecharon la piedra angular, mas para Dios escogida y preciosa. Y el versículo 5 dice: ustedes también. El enfoque era Jesucristo, ahora dice el enfoque somos nosotros. Ustedes también, dice, piedras vivas. Nos llama piedras vivas, hermano. No nos llama piedras muertas, piedras rajadas, piedras derribadas. No, piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. Aleluya. Esa casa que el Señor está edificando en tu vida tiene que continuar.
Y Dios no la quiere dejar en media altura. Dios no la quiere dejar en medio nivel. No, quiere continuar. Una casa espiritual completa y sacerdocio santo, hasta que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos en construcción. Vamos, anímate. Estamos en medio de la construcción de Dios. Estamos en construcción todavía. Si estás a media altura, no te preocupes. Ya termino con esto. El pueblo siguió trabajando con la estrategia. Nehemías pone a familias por sectores, puso a los padres y a las familias para que repararan las murallas. Empezó con la familia Lara. La familia Lara ahí con su espada, con María y sus lanzas, y Eliezer y Zaidita. Después siguió la familia Zamora. Después la familia Andrade, la familia Pérez. Bendito Dios, y se fue. Cada familia tenía que edificar su parte. Cada familia tenía que hacer su parte. Ya estaban los ánimos de punta. Ya habían entendido. Ya Dios había derribado el consejo de los enemigos. Ahora le quedaba al pueblo manos a la obra, porque no podía quedar esa muralla a la mitad de la altura. Podía quedar. Mire lo que dice aquí el capítulo 6, versículo 14 al 16. Acuérdate, Dios mío, Nehemías hablando, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. Conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Nodías, la profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Acuérdate de todos ellos. Y el 15 dice Nehemías: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No se queda nada inconcluso, hermano. No. Continuemos en la edificación de nuestra propia vida. No es la voluntad de Dios que el muro, que tu vida quede a la mitad del nivel. No. Hoy esta palabra es para animarnos a seguir edificando. Esta palabra es para levantarnos el polvo y seguir adelante, esforzados y trabajando duro en la obra del Señor, orando y buscando a Dios y permitiéndole al Espíritu Santo que siga edificando esa muralla dentro de nosotros. Vamos a ponernos en pie y voy a invitar a la iglesia que pase aquí al altar. Aquí está el altar, esperándote con los brazos abiertos. Aquí están los brazos del Señor esperándote. Corre al altar. Escuchaste la palabra de Dios. Ven a sellar esa palabra aquí al altar. Dile: Señor, es verdad. Eso era lo que yo necesitaba escuchar hoy. Así me encontraba yo, Señor. Las voces de la oposición me habían desanimado. Me habían hecho creer que ya no valía,
que ya no tenía ninguna razón de seguir en esto. Ven al altar. Aquí el Señor te va a dar las fuerzas que tú necesitas para seguir edificando. Ven. Dios te conoce y Dios sabe todo acerca de tu vida. Él no te va a ridiculizar. Lo que Él va a hacer es te va a levantar. Lo que Él va a hacer te va a fortalecer. Lo que Él va a hacer te va a dar nuevas fuerzas en esta tarde. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que esté el altar abierto. Para que tú puedas venir y hablar con Dios. Si hay alguna persona en esta tarde que no conoce al Señor o se apartó del Señor por X o Y motivo, razón o circunstancia, hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está llamando. Ven, por favor. El Señor quiere darte otra oportunidad. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere restaurarte. El Señor quiere edificarte. No es la voluntad de Dios que estés caído. No es la voluntad de Dios que estés en caos, que estés desordenado en tu vida. No es la voluntad de Dios que estés en ruina. Dios quiere levantar al pecador. Dios quiere levantar a los caídos. Ven, el Señor quiere perdonarte. No luches con el llamado que Dios te está haciendo. Dios conoce, porque Dios te ha visto llorar en tu secreto. Lo único que tienes que hacer es rendirte a los brazos del Señor. No se te van a acabar los problemas, pero vas a tener un aliado fuerte que va a pelear contigo y te va a ayudar en los momentos que tú ya no puedes más. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que promete Jesús, ayudarnos a caminar en la vida. Hermanos, la vida es muy difícil. La vida es traicionera. La vida nos trata mal, la vida nos traiciona. La vida nos derriba. La vida se burla de nosotros. Pero el Señor quiere levantarnos. Señor quiere levantarnos en esta tarde. Ven aquí al altar. Quiero orar por ti.